El fin de las certidumbres. Un libro de Ilya Prigogine. Prólogo. Una nueva racionalidad. Según Karl Popper, el sentido común tiende a afirmar que todo acontecimiento es causado por un acontecimiento, de suerte que todo acontecimiento podría ser predicho o explicado. Por otra parte, el sentido común atribuye a las personas sanas y adultas la capacidad de elegir libremente entre varios caminos distintos de acción. En el pensamiento occidental, esa tensión al interior del sentido común se traduce en un problema mayor que William James denominó dilema del determinismo. Dilema en que se juega nuestra relación con el mundo y particularmente con el tiempo. El futuro está dado o en perpetua construcción. ¿Acaso la creencia en nuestra libertad es una ilusión? ¿Es una verdad que nos separa del mundo? ¿Es nuestra manera de participar en la verdad del mundo? La cuestión del tiempo se sitúa en la encrucijada del problema de la existencia y el conocimiento. El tiempo es la dimensión fundamental de nuestra existencia, pero también se inserta en el centro de la física, ya que la incorporación del tiempo en el esquema conceptual de la física galileana fue el punto de partida de la ciencia occidental. Desde luego, ese punto de partida es un triunfo del pensamiento humano, pero además se sitúa en el origen del problema que trata este libro. Es sabido que Einstein aseveró a menudo que el tiempo es una ilusión. Y en efecto, el tiempo tal como fuera incorporado en las leyes fundamentales de la física, desde la dinámica newtoniana clásica hasta la relatividad y la física cuántica, no autoriza ninguna distinción entre pasado y futuro. Todavía hoy, y para numerosos físicos, la siguiente es una verdadera profesión de fe: el nivel de la descripción fundamental de la naturaleza. No hay flecha del tiempo. Sin embargo, en todas partes, en química, geología, cosmología, biología o ciencias humanas, pasado y futuro desempeñan papeles diferentes. ¿Cómo podría la flecha del tiempo surgir de un mundo al que la física atribuye una simetría temporal? Tal es la paradoja del tiempo, que traslada a la física el dilema del determinismo. La paradoja del tiempo está en el centro de este libro. La paradoja del tiempo solo fue identificada tardíamente en la segunda mitad del siglo XIX, gracias a los trabajos del físico vienés Ludwig Boltzmann. Este creyó posible seguir el ejemplo de Charles Darwin en biología y dar una descripción evolucionista de los fenómenos físicos. Su intento tuvo por efecto el poner en evidencia la contradicción
entre las leyes de la física newtoniana, basadas en la equivalencia entre pasado y futuro, y toda tentativa de formulación evolucionista que afirmara una distinción esencial entre futuro y pasado. En esa época las leyes de la física newtoniana eran aceptadas como la expresión de un conocimiento ideal, objetivo y completo, puesto que dichas leyes afirmaban la equivalencia entre pasado y futuro. Cualquier tentativa de atribuir una significación fundamental a la flecha del tiempo parecía una amenaza a ese ideal. La situación no ha cambiado hoy. Numerosos físicos consideran la mecánica cuántica en el ámbito de la microfísica como la formulación definitiva de la física, tal como en la época de Boltzmann los físicos consideraban definitivas las leyes de la física newtoniana. Perdura, por lo tanto, la interrogante: ¿cómo incorporar la flecha del tiempo sin destruir esas grandiosas construcciones del intelecto humano? Así, entonces, desde la época de Boltzmann, la flecha del tiempo ha sido relegada al dominio de la fenomenología. Nosotros, observadores humanos limitados, seríamos responsables de la diferencia entre pasado y futuro. Esta tesis, que reduce la flecha del tiempo al carácter aproximativo de nuestra descripción de la naturaleza, es aún sustentada en la mayoría de los libros recientes. Otros autores renuncian a pedir a la ciencia la clave del misterio insoluble que constituiría el surgimiento de la flecha del tiempo. Pero desde Boltzmann la situación ha cambiado profundamente. El desarrollo espectacular de la física de no equilibrio y de la dinámica de los sistemas dinámicos inestables asociados a la idea de caos nos obliga a revisar la noción del tiempo tal como se formula desde Galileo. En efecto, en el curso de los últimos decenios nació una nueva ciencia, la física de los procesos de no equilibrio. Esta ciencia condujo a conceptos nuevos como la autoorganización y las estructuras disipativas, hoy ampliamente utilizados en ámbitos que van de la cosmología a la ecología y las ciencias sociales, pasando por la química y la biología. La física de no equilibrio estudia los procesos disipativos caracterizados por un tiempo unidireccional y al hacerlo otorga una nueva significación a la irreversibilidad. Antes, la flecha del tiempo se asociaba a procesos muy simples como la difusión, el frotamiento, la viscosidad. Se podía concluir que esos procesos eran inteligibles con la sola ayuda de las leyes de la dinámica. No sucede lo mismo hoy. La irreversibilidad ya no solo aparece en fenómenos tan simples, está en la base de una multitud de fenómenos nuevos, como la formación de torbellinos, las oscilaciones químicas o la radiación láser. Estos fenómenos ilustran el papel constructivo fundamental de la flecha del tiempo. La irreversibilidad ya no se puede identificar como una simple apariencia que desaparecería si accediéramos a un conocimiento perfecto.
es condición esencial de comportamientos coherentes en el seno de poblaciones de miles y miles de millones de moléculas. Conforme a una fórmula que me gusta repetir, la materia es ciega al equilibrio. Allí donde no se manifiesta la flecha del tiempo. Pero cuando ésta se manifiesta lejos del equilibrio, la materia comienza a ver. Sin la coherencia de los procesos irreversibles de no equilibrio, sería inconcebible la aparición de la vida en la Tierra. La tesis según la cual la flecha del tiempo solo sería fenomenológica se vuelve absurda. Nosotros no engendramos la flecha del tiempo. Por el contrario, somos sus vástagos. El segundo desarrollo relativo a la revisión del concepto de tiempo en física fue el de los sistemas dinámicos inestables. La ciencia clásica privilegiaba el orden y la estabilidad, mientras que en todos los niveles de observación reconocemos hoy el papel primordial de las fluctuaciones y la inestabilidad. Junto a estas nociones aparecen también las opciones múltiples y los horizontes de previsibilidad limitada. Nociones como el caos se han popularizado e invaden todos los ámbitos de la ciencia, de la cosmología o la economía. Pero, como mostraremos en este libro, los sistemas dinámicos inestables conducen igualmente a una ampliación de la dinámica clásica y de la física cuántica, y a partir de allí a una formulación nueva de las leyes fundamentales de la física. Esta formulación rompe la simetría entre pasado y futuro que afirma la física tradicional, mecánica cuántica y relatividad inclusive. La física tradicional vinculaba conocimiento completo y certidumbre que en ciertas condiciones iniciales apropiadas garantizaban la previsibilidad del futuro y la posibilidad de retrodecir el pasado. Apenas se incorpora la inestabilidad, la significación de las leyes de la naturaleza cobra un nuevo sentido. En adelante expresan posibilidades. La ambición de este libro es presentar esta transformación de las leyes de la física y por ende de toda nuestra descripción de la naturaleza. Otras cuestiones se vinculan directamente al problema del tiempo. Una de ellas es el extraño papel en que la física cuántica otorga al observador. La paradoja del tiempo hace que nosotros seamos responsables de la ruptura de simetría temporal observada en la naturaleza. Es más, el observador sería responsable de un aspecto fundamental de la teoría cuántica, denominado reducción de la función de onda. Veremos que ese papel atribuido al observador otorgó a la mecánica cuántica su aspecto aparentemente subjetivista y suscitó interminables controversias. En la interpretación habitual, la medición que en la teoría cuántica impone una referencia al observador corresponde a una rotura de simetría temporal.
En cambio, la introducción de la inestabilidad en la teoría cuántica conduce a una rotura de la simetría del tiempo. A partir de allí, el observador cuántico pierde su estatus singular. La solución de la paradoja del tiempo aporta igualmente una solución a la paradoja cuántica y lleva a una formulación realista de la teoría. Aclaremos que ello no nos hace retornar a la ortodoxia clásica y determinista. Por el contrario, nos conduce a afirmar aún más el carácter estadístico de la mecánica cuántica. Como ya hemos destacado tanto en dinámica clásica como en física cuántica, las leyes fundamentales ahora expresan posibilidades, no certidumbres. No solo poseemos leyes, sino acontecimientos que no son deducibles de las leyes, pero actualizan sus posibilidades. En esa perspectiva estamos obligados a plantear el problema de la significación del acontecimiento primordial que la física bautizó Big Bang. ¿Qué significa el Big Bang? Nos libera de las raíces del tiempo. ¿El tiempo debutó con el Big Bang o el tiempo preexistía a nuestro universo? Llegamos así a la frontera de nuestros conocimientos, en un ámbito donde razonamiento físico y especulación se delimitan con dificultad. Por cierto, es prematuro hablar de demostración o de prueba, pero es interesante analizar las posibilidades conceptuales. Como veremos, podemos concebir hoy el Big Bang como un acontecimiento asociado con una inestabilidad, lo que implica que es el punto de partida de nuestro universo, mas no del tiempo. Si bien nuestro universo tiene una edad, el medio cuya inestabilidad produjo ese universo no la tendría. En esta concepción, el tiempo no tiene principio y probablemente no tiene fin. Es satisfactorio que incluso en sus fronteras la física pueda afirmar el carácter primordial de la flecha del tiempo, pero lo esencial de nuestra tarea sigue siendo la formulación de las leyes de la naturaleza en el ámbito en que se sitúa principalmente nuestro diálogo experimental, el ámbito de las energías débiles, bases, de la física macroscópica, de la química y la biología. También allí se anudan los lazos que unen la existencia humana con la naturaleza. La cuestión del tiempo y el determinismo no se limita a las ciencias. Está en el centro del pensamiento occidental desde el origen de lo que denominamos racionalidad y que situamos en la época presocrática. ¿Cómo concebir la creatividad humana o cómo pensar la ética en un mundo determinista? La interrogante traduce una tensión profunda en el seno de nuestra tradición, la que a la vez pretende promover un saber objetivo y afirmar el ideal humanista de responsabilidad y libertad. Democracia y ciencia moderna son ambas herederas de la misma historia, pero esa historia llevaría a una contradicción si las ciencias hicieran triunfar una concepción determinista de la naturaleza cuando la democracia encarna el ideal de sociedad libre. Considerarnos extraños a la naturaleza involucra un dualismo ajeno a la aventura de las ciencias
y a la pasión de inteligibilidad propia del mundo occidental. Según Richard Tarnas, esa pasión es reencontrar la unidad con las raíces del propio ser. Hoy creemos estar en un punto crucial de esa aventura, en el punto de partida de una nueva racionalidad que ya no identifica ciencia y certidumbre, probabilidad e ignorancia. En este fin de siglo se plantea frecuentemente la cuestión del porvenir de la ciencia. Para algunos, como Stephen Hawking, en su breve Histoire du Temps, breve historia del tiempo, estaríamos cerca del fin del momento en que podríamos descifrar el pensamiento de Dios. Por el contrario, creo que la aventura recién empieza. Asistimos al surgimiento de una ciencia que ya no se limita a situaciones simplificadas, idealizadas, más nos instala frente a la complejidad del mundo real, una ciencia que permite que la creatividad humana se vivencie como la presión singular de un rasgo fundamental común en todos los niveles de la naturaleza. He intentado presentar esta transformación conceptual que implica la apertura de un nuevo capítulo en la historia fecunda de las relaciones entre física y matemáticas, de una manera legible y accesible para cualquier lector interesado en la evolución de nuestras ideas sobre la naturaleza. Con todo, era inevitable que algunos capítulos, en especial el capítulo quinto y el sexto, recurrieran a desarrollos algo técnicos, pero los resultados son recuperados de manera más general en los capítulos ulteriores. Toda innovación conceptual exige una justificación precisa y debe delimitar las situaciones donde permite nuevas predicciones. Observemos que dichas predicciones ya fueron verificadas mediante simulaciones en el computador. Aunque este libro sea fruto de decenios de trabajo, solo estamos en el umbral de este nuevo capítulo de la historia de nuestro diálogo con la naturaleza. Pero el tiempo de vida de cada uno de nosotros es limitado y he querido presentar los resultados tal como existen hoy. No invito al lector a visitar un museo arqueológico, sino a excursionar en una ciencia en devenir. Capítulo primero. El dilema de Epicuro. Las cuestiones estudiadas en este libro. El universo se rige por leyes deterministas. ¿Cuál es el papel del tiempo? Fueron formuladas por los presocráticos en los albores del pensamiento occidental. Nos han acompañado durante más de 2500 años. Hoy, los desarrollos de la física y las matemáticas del caos y la inestabilidad abren un nuevo capítulo en esa larga historia. Percibimos esos problemas desde un ángulo renovado. En adelante podremos evitar las contradicciones del pasado. Epicuro fue el primero que planteó los términos del dilema al que la física moderna otorgó el peso de su autoridad. Sucesor de Demócrito, imaginaba el mundo constituido por átomos moviéndose en el vacío. Pensaba que caían todos con igual velocidad, siguiendo trayectorias paralelas.
¿Cómo podría entonces entrar en colisión? ¿Cómo la novedad, nueva combinación de átomos podría aparecer? Para Epicuro, el problema de la ciencia, de la inteligibilidad de la naturaleza era inseparable del destino de los hombres. ¿Qué podía significar la libertad humana en el mundo determinista de los átomos? Escribía a Meneceo en cuanto al destino que algunos ven como el amo de todo, el sabio se mofa. En efecto, más vale aceptar el mito de los dioses que someterse al destino de los físicos. Porque el mito nos deja la esperanza de reconciliarnos con los dioses mediante los honores que les tributamos, en tanto que el destino posee un carácter de necesidad inexorable. A pesar de que los físicos de que habla Epicuro sean los filósofos estoicos, la cita posee una resonancia asombrosamente moderna. Una y otra vez los pensadores de la tradición occidental como Kant, Whitehead o Heidegger defendieron la existencia humana contra la representación objetiva del mundo que amenazaba su sentido, pero ninguno logró proponer una concepción que satisfaciera las pasiones contrarias, que reconciliara nuestros ideales de inteligibilidad y libertad. Así, la solución propuesta por el propio Epicuro, el clinamen que en momentos imprevisibles trastorna imperceptiblemente la caída paralela de los átomos, permaneció en la historia del pensamiento como el paradigma mismo de la hipótesis arbitraria que salva un sistema mediante la introducción de un ad hoc. ¿Necesitamos acaso un pensamiento de la novedad? ¿No es toda novedad una ilusión? También aquí la cuestión se remonta a los orígenes. Para Heráclito, tal como lo entendió Popper, la verdad es haber captado lo esencial de la naturaleza, haberla concebido como implícitamente infinita, como el proceso mismo. Por contraste, el célebre poema de Parménides afirma la realidad única del ser que no muere, nace ni deviene, y como se sabe por el sofista, Platón postula la imprescindibilidad del ser y el devenir, ya que la verdad está vinculada al ser, a una realidad estable. No podemos concebir la vida o el pensamiento apartando el devenir. Desde sus orígenes, la dualidad del ser y el devenir han obsesionado el pensamiento occidental a tal extremo que Jan Wolf pudo caracterizar la historia de la filosofía como una historia desdichada que oscila continuamente entre un mundo autómata y un mundo gobernado por la voluntad divina. La formulación de las leyes de la naturaleza aportó un elemento fundamental a este antiguo debate. En efecto, las leyes enunciadas por la física no tienen por objeto negar el devenir en nombre de la verdad del ser. Por el contrario, pretenden describir el cambio, los movimientos caracterizados por una velocidad que varía con el curso del tiempo y, sin embargo,
Su enunciado constituye un triunfo del ser sobre el devenir. El ejemplo por excelencia de ello es la ley de Newton, que vincula fuerza y aceleración. Es determinista y a la vez reversible en el tiempo. Si conocemos las condiciones iniciales de un sistema sometido a esta ley, es decir, su estado en un instante cualquiera, podemos calcular todos los estados siguientes, así como todos los estados anteriores. Es más, pasado y futuro desempeñan el mismo papel, puesto que la ley es invariante con respecto a la inversión de los tiempos. T menos T. La ley de Newton justifica perfectamente el célebre demonio de Laplace, capaz de observar el estado presente del universo y deducir toda evolución futura. Es sabido que la física newtoniana fue destronada en el siglo XX por la mecánica cuántica y la relatividad. Pero los rasgos fundamentales de la ley de Newton, su determinismo y simetría temporal, sobrevivieron. Por supuesto que la mecánica cuántica ya no describe trayectorias sino funciones de onda. Pero su ecuación de base, la ecuación de Schrödinger, también es determinista y de tiempo reversible. Las leyes de la naturaleza enunciadas por la física representan, por lo tanto, un conocimiento ideal que alcanza la certidumbre. Una vez establecidas las condiciones iniciales, todo está determinado. La naturaleza es un autómata que podemos controlar, por lo menos en principio. La novedad, la elección, la actividad espontánea son sólo apariencias relativas al punto de vista humano. En esa formulación de las leyes de la naturaleza, numerosos historiadores subrayan el papel esencial desempeñado por la figura del Dios cristiano, concebido en el siglo XVII como un legislador todopoderoso. En esa época, teología y ciencia convergían y Leibniz escribió: en la más mínima sustancia, ojos tan penetrantes como los de Dios podrían leer la serie completa de cosas del universo. Quae sint, quae fuerin, quae mox futura tranantur, que son, que fueron, que se producirán en el porvenir. La sumisión de la naturaleza a leyes deterministas acercaba así el conocimiento humano al punto de vista divino atemporal. La concepción de la naturaleza pasiva sometida a leyes deterministas es una especificidad de Occidente. En China o en Japón, naturaleza significa lo que existe por sí mismo. Joseph Needham nos recordó la ironía con que los letrados chinos recibieron la exposición de los triunfos de la ciencia moderna. Quizás el gran poeta hindú Tagore también sonrió al enterarse del mensaje de Einstein. Si la luna, mientras cumple su carrera eterna alrededor de la Tierra, estuviera dotada de conciencia de sí misma, estaría profundamente convencida de que se mueve motu proprio en función de una decisión tomada de una vez por todas. También sonreiría
un ser dotado de una percepción superior y de una inteligencia más perfecta al mirar al hombre, sus obras y su ilusión de actuar por libre voluntad. Esa es mi convicción, aunque sé que no es plenamente demostrable. Pocos seres humanos, si pensaran hasta sus últimas consecuencias lo que saben y lo que entienden, serían insensibles a esta idea mientras el amor propio no los irguiera contra ella. El hombre se define de la noción de ser un objeto impotente en el curso del universo. ¿Acaso el carácter legal de los acontecimientos que se manifiesta de manera más o menos clara en la naturaleza inorgánica debería cesar de verificarse ante las actividades de nuestro cerebro? Einstein consideraba que esta posición era la única compatible con las enseñanzas de la ciencia, pero dicha concepción nos resulta tan difícil de aceptar como lo era para Epicuro, y tanto más cuanto que desde el siglo XX el pensamiento filosófico se ha interrogado más y más sobre la dimensión temporal de nuestra existencia, como testimonian Hegel, Husserl, William James, Bergson, Whitehead o Heidegger. Si para los físicos que seguían a Einstein el problema del tiempo estaba resuelto, para los filósofos seguía siendo la interrogante por excelencia en la que se jugaba el significado de la existencia humana. En uno de los últimos libros, L'Univers Irresolute, el universo indeciso, Karl Popper escribe: considero que el determinismo laplaciano, confirmado como parece estarlo por el determinismo de las teorías físicas y su éxito brillante, es el obstáculo más sólido y más serio en el camino de la explicación y una apología de la libertad, creatividad y responsabilidad humanas. Sin embargo, para Karl Popper, el determinismo no solo pone en cuestión la libertad humana, torna imposible el encuentro de la realidad, vocación misma de nuestro conocimiento. Popper escribe más adelante que la realidad del tiempo y del cambio han sido siempre para él el fundamento esencial del realismo. En Le Possible et de Real, Henry Bergson pregunta: ¿para qué sirve el tiempo? El tiempo es lo que impide que todo sea dado de una vez. Aplaza, o más bien es aplazamiento. Por lo tanto, debe ser elaboración. ¿No será entonces el vehículo de la creación y elección? ¿Acaso la existencia del tiempo no probaría que hay indeterminación en las cosas? Para Bergson, igual que para Popper, realismo e indeterminismo son solidarios. Pero esa convicción tropieza con el triunfo de la física moderna. El punto que el más fructuoso y riguroso de los diálogos que hayamos emprendido con la naturaleza desemboca en la afirmación del determinismo.
La oposición entre el tiempo irreversible y determinista de la física y el tiempo de los filósofos terminó en conflictos abiertos. Hoy la tentación es más bien hacia un repliegue y se traduce en un escepticismo general acerca de la significación de nuestros conocimientos. Así, la filosofía posmoderna predica la desconstrucción. Rorty, por ejemplo, pide transformar en temas de conversación civilizada los problemas que han dividido nuestra tradición. Por supuesto, según él, las controversias científicas demasiado técnicas no tienen cabida en esa conversación. Pero el conflicto no solo opone a las ciencias y la filosofía, opone la física al resto de nuestro saber. En octubre de 1994, la revista Scientific American dedicó un número especial a la vida en el universo, en todos los niveles, en cosmología, geología, biología o en la sociedad. Se afirma cada vez más el carácter evolutivo de la realidad. En consecuencia, debería esperarse que se planteara la pregunta sobre cómo entender ese carácter evolutivo en el marco de las leyes de la física. Un solo artículo escrito por el célebre físico Steven Weinberg discute ese aspecto. Sin embargo, Weinberg escribe: sea cual sea nuestro deseo de poseer una visión unificada de la naturaleza, no cesamos en tropezar con la dualidad del papel de la vida inteligente en el universo. Por una parte está la ecuación de Schrödinger, que describe de manera perfectamente determinista cómo evoluciona en el tiempo la función de onda de cualquier sistema. Y en forma independiente hay un conjunto de principios que nos dice cómo utilizar la función de onda para calcular las probabilidades de los distintos resultados posibles producidos por nuestras mediciones. Nuestras mediciones, ¿acaso ello sugiere que somos nosotros con nuestras mediciones los responsables de lo que escapa al determinismo universal? ¿Estaríamos, por lo tanto, en el origen de la evolución cósmica? También Stephen Hawking defiende este punto de vista en su breve historia del tiempo. Allí expone una interpretación puramente geométrica de la cosmología. De alguna manera, el tiempo solo sería un accidente del espacio. Pero Hawking entiende que no es suficiente. Necesitamos una flecha del tiempo para dar cuenta de la vida inteligente. Así, tal como muchos otros cosmólogos, Hawking se vuelve hacia el principio antrópico, principio por lo menos tan arbitrario como el clinamen de Epicuro. ¿Cómo entender que tal principio pueda surgir de un universo geométrico estático? Nos retrotrae directamente al dualismo cartesiano, mientras Einstein, aceptando reducir al hombre a un autómata en nombre de la unidad de la naturaleza, se refería a Spinoza. Los físicos contemporáneos que quieren conservar a un hombre capaz de ser el observador que quiere
que requiere la mecánica cuántica. Insertan un principio tan ajeno a su propia concepción del universo como la res cogitans de Descartes lo era en la res extensa. In the Emperor New Mind, la nueva mente del emperador, Roger Penrose escribe que nuestra comprensión actualmente insuficiente de las leyes fundamentales de la física nos impide expresar la noción de mente, mind, en términos físicos o lógicos. Estoy de acuerdo con Penrose. Necesitamos una nueva formulación de las leyes fundamentales de la física, pero esta no debe necesariamente describir la noción de mente. Primero debe incorporar en nuestras leyes físicas la dimensión evolutiva, sin la cual estamos condenados a una concepción contradictoria de la realidad. La respuesta que podemos dar hoy al dilema de Epicuro es enraizar el indeterminismo y la asimetría del tiempo en las leyes de la física. De lo contrario, dichas leyes son incompletas, tan incompletas como si ignorasen la gravitación o la electricidad. El objetivo de este libro es presentar una formulación de la física que familiarice al lector con una descripción de la naturaleza capaz de otorgar su lugar a las leyes, pero también a la novedad y la creatividad. Al comenzar este capítulo mencionamos a los presocráticos. Los antiguos griegos, en efecto, nos legaron dos ideales que han guiado nuestra historia: la inteligibilidad y la naturaleza, o como escribe Whitehead, formar un sistema de ideas generales que sea necesario, lógico, coherente y en función del cual todos los elementos de nuestra experiencia puedan ser interpretados, y la democracia cimentada en el supuesto de la libertad, creatividad y responsabilidad humanas. Estamos muy lejos, por cierto, de cumplir ambos ideales, pero por lo menos de ahora en adelante podemos juzgar que no son contradictorios. Segundo, acabamos de destacar que los problemas del tiempo y del determinismo crean una división que convalida la idea de las dos culturas de C. P. Snow, pero la física está lejos de ser un bloque monolítico. En efecto, el siglo XIX nos entregó un doble legado. Por una parte, las leyes de Newton, que como vimos corresponden a un universo estático, y por otra una descripción evolutiva asociada con la entropía. La entropía es el elemento esencial que aporta la termodinámica, ciencia de los procesos reversibles, es decir, orientados en el tiempo. Sabemos lo que es un proceso irreversible. Se puede pensar en la descomposición radioactiva, en la fricción o en la viscosidad que modera el movimiento de un fluido. Todos esos procesos poseen una dirección privilegiada en el tiempo, en contraste con los procesos reversibles, semejantes al movimiento de un péndulo sin fricción. Una sustancia radiactiva preparada en el pasado desaparece en el futuro, y la viscosidad modera el movimiento del fluido hacia el futuro. En cambio, en el movimiento del péndulo ideal no podemos distinguir futuro y pasado. Si permutamos el futuro, es decir,
más t con el pasado, es decir, menos t, tendremos un movimiento pendular tan plausible como el primero, mientras los procesos reversibles son descritos mediante ecuaciones de evolución invariantes en relación a la inversión de los tiempos, como la ecuación de Newton en dinámica clásica y la de Schrödinger en mecánica cuántica. Los procesos irreversibles implican una rotura de la simetría temporal. La naturaleza nos presenta a la vez procesos irreversibles y procesos reversibles, pero los primeros son la regla y los segundos la excepción. Los procesos macroscópicos, como las reacciones químicas y los fenómenos de traslado, son irreversibles. La irradiación solar resulta de procesos nucleares irreversibles. Ninguna descripción de la ecosfera sería posible si los innumerables procesos irreversibles que en ella se producen. Los procesos irreversibles, en cambio, siempre corresponden a idealizaciones. Para atribuir al péndulo un comportamiento reversible, debemos descartar la fricción y ello solo vale como aproximación. La distinción entre procesos reversibles e irreversibles la introduce en termodinámica el concepto de entropía que Clausius asocia ya en 1865 al segundo principio de la termodinámica. Recordemos su enunciación de los dos principios de la termodinámica. La energía del universo es constante, la entropía del universo crece hacia un máximo. Contrariamente a la energía que se conserva, la entropía permite establecer una distinción entre los procesos reversibles, donde la entropía permanece constante, y los procesos reversibles se producen entropía. El aumento de la entropía indica entonces la dirección del futuro en el nivel de un sistema local o bien del universo en su conjunto. Por esa razón, A. Eddington lo asoció con la flecha del tiempo. Pero curiosamente esta flecha del tiempo no desempeña papel alguno en la formulación de las leyes fundamentales de la física newtoniana. El siglo XIX nos legó entonces dos visiones conflictivas de la naturaleza. ¿Cómo reconciliarlas? Fue el problema central del físico vienés Ludwig Boltzmann. Sigue siendo el rastro de Ludwig Boltzmann. El siglo XIX era el de Darwin. El siglo en que se concibió la vida como resultado de un proceso continuo de evolución, y cuando el devenir se situó en el centro de nuestra intelección de la naturaleza. Y sin embargo, la mayoría de los físicos contemporáneos sigue asociando el nombre de Boltzmann a un resultado asaz diferente. Habría mostrado que la irreversibilidad solo era ilusión. Esa fue su tragedia. Intentó lograr en física lo que Darwin había conseguido en biología y fracasó. De hecho, la semejanza entre las investigaciones de esos dos gigantes del siglo XIX es pasmosa. Ambos razonan sobre poblaciones. Darwin mostró que el estudio de las poblaciones y no el de los individuos en dilatados periodos permite entender cómo la variabilidad individual sometida a un proceso de selección engendra una deriva. De igual manera, Boltzmann sostuvo
que no se puede entender el segundo principio y el incremento espontáneo de entropía que vaticina si uno sigue atado a la descripción de trayectorias dinámicas individuales. Las innumerables colisiones en el seno de la población de partículas son responsables de la deriva global que describe el aumento de la entropía. En 1872, Boltzmann publicó su teorema H, que propone un análogo microscópico de la entropía. La función H, el teorema de Boltzmann, pone en escena el modo en que las colisiones modifican a cada instante la distribución de las velocidades en el seno de una población de partículas. Demuestra que el efecto de estas colisiones es similar al valor de la función h en un mínimo, que corresponde a lo que se denomina la distribución de equilibrio de Maxwell-Boltzmann. En este estado, las colisiones ya no modifican la distribución de las velocidades en la población y la magnitud h permanece constante. Dicho de otro modo, las colisiones entre las partículas aparecen como el mecanismo microscópico que conduce el sistema al equilibrio. En nuestras obras, La Nueva Alianza y Entre el Tiempo y la Eternidad, describimos el drama de Boltzmann y la interpretación probabilista a la que debió resignarse. Enunciamos las paradojas de Loschmidt y de Zermelo, que lo obligaron a renunciar al vínculo entre colisiones e irreversibilidad. Tuvo que concluir que el papel de las colisiones solo es aparente y se vincula al hecho de que estudiamos la distribución de las velocidades en el seno de una población y no la trayectoria individual de cada partícula. Consecuentemente, el estado de equilibrio solo sería el estado macroscópico más probable. Su definición sería relativa al carácter macroscópico aproximativo. En otras palabras, la irreversibilidad no traduciría una propiedad fundamental de la naturaleza. Sería como una consecuencia del carácter aproximativo macroscópico de la descripción boltzmanniana. No intentaré en esta historia y me contentaré con subrayar un aspecto sorprendente. Después de más de un siglo durante el cual la física conoció mutaciones extraordinarias, la mayoría de los físicos presenta la intervención de la irreversibilidad en cuanto a aproximación como si fuera algo evidente. Es más, no se aclara que en tal caso seríamos responsables del carácter evolutivo del universo. Por el contrario, una primera etapa del razonamiento que debe conducir al lector a aceptar el hecho de la irreversibilidad solo como una consecuencia de nuestras aproximaciones consiste siempre en presentar las consecuencias del segundo principio como evidentes, incluso triviales. Así se expresa, por ejemplo, Murray Gell-Mann en The Quark and the Jaguar. La explicación de la irreversibilidad es que existen más maneras de que clavos y monedas estén mezclados que separados. Los potes de mermelada tienen más maneras de contaminarse entre sí que de guardar su pureza, y hay más maneras de que las moléculas de un gas de oxígeno y de nitrógeno estén mezclados que separadas. En la medida en que se dejan las cosas al azar, se pueden prever
que un sistema cerrado caracterizado por algún orden inicial evolucionará hacia el desorden, que ofrece muchas más posibilidades. ¿Cómo se deben contar estas posibilidades? Un sistema totalmente cerrado, descrito de manera exacta, puede encontrarse en gran número de estados distintos, frecuentemente denominados microestados. En mecánica cuántica, esos son los estados cuánticos posibles del sistema. Aquí haremos una pausa y continuaremos más adelante a partir de en mecánica cuántica esos son los estados cuánticos posibles del sistema.